Era una noche fresca en St. María, esa clase de noche de invierno donde el pueblo parecía vibrar con un silencio de anticipación. El suave resplandor de las farolas proyectaba largas sombras sobre las calles empedradas, y las casas, acurrucadas tras cortinas de encaje, exhalaban calor a través de sus chimeneas. Era la víspera de Navidad, y el pueblo estaba en su máximo esplendor navideño. Guirnaldas de acebo drapeadas sobre los portales, coronas colgando en las ventanas y velas parpadeando en cada rincón. En el corazón de esta festividad tranquila, el salón comunitario bullía con la energía jovial de la noche anual de bingo benéfico de Santa María, una tradición que llevaba décadas celebrándose. Era un evento muy querido, que reunía a personas de todas las edades, desde los terratenientes más ricos hasta la gente más humilde del pueblo. Todos bajo el mismo techo. El tintineo de copas de vino caliente, bocados de empanadas de carne picada y risas que llenaban el aire con una bondadosa competencia. La señorita Jane Marple, como siempre, estaba entre ellos. No era una mujer que buscara ser el centro de atención. Se sentaba en silencio, en un rincón, con los ojos entrenados en la multitud más que en el juego mismo. Se contentaba con observar, como solía hacerlo. Su cabello blanco, recogido en el más discreto de los moños, enmarcaba un rostro a la vez amable y sabio. Bajo esa apariencia modesta, sin embargo, había una mente aguzada por los años de observar las costumbres de la naturaleza humana. Y fue ese ojo agudo el que ya había comenzado a notar las sutiles corrientes subterráneas que recorrían la noche. Estaba el señor Gilbert Valjebricht, el abogado acomodado, que había pasado la última media hora riéndose un poco demasiado alto ante chistes que no eran del todo graciosos. Miss Marple notó la tensión alrededor de sus ojos, un esfuerzo apenas visible, pero suficiente para sugerir malestar. Sus manos, aunque bien cuidadas, jugueteaban con el vaso, dejando entrever un nerviosismo que contrastaba con su aspecto pulido. Frente a él estaba sentada la señora Beatrice Fairford, la autoproclamada matriarca. Su sonrisa era amplia, pero había algo forzado en la forma en que se inclinaba hacia adelante, hablando en voz baja con la vicaria. Su mirada se detuvo apenas una fracción de segundo demasiado tiempo al mencionar a la señora Ensaf, la mujer tranquila sentada junto a la ventana, quien parecía contenta de guardar sus pensamientos para sí misma. Pero los ojos penetrantes de la señorita Marple habían captado el leve tic en el labio de la señora Fairford, una sutil señal de algo no dicho. Y luego estaba la joven Alice Thornton, la maestra del pueblo, que había llegado sola, con las mejillas enrojecidas por el frío. Siempre había sido la viva imagen de la energía juvenil, pero esa noche parecía ligeramente distraída, sus dedos jugando inconscientemente con el borde de su servilleta. La señorita Marple había escuchado una conversación anterior entre Alice y su tía, la señora Fairford, sobre un asunto de gran importancia que había estado preocupando a la joven. En medio de la alegría y el tintineo de las fichas de bingo, había una inquietud en el aire, una que solo Miss Marple parecía percibir. Era como si todos los presentes estuvieran jugando su propio papel en un juego, uno que no dependía del azar. A medida que avanzaba la noche, las voces alegres se mezclaban con el traqueteo de las bolas de bingo que se extraían de la bolsa. Pero los pensamientos de la señorita Marple estaban en otra parte. Algo en esa noche no cuadraba. Tal vez era la forma en que ciertas personas mantenían conversaciones un poco más largas de lo necesario, o la forma en que algunos rostros mostraban fugaces destellos de incomodidad, antes de esconderlos bajo risas forzadas. No se trataba solo del típico chisme del pueblo, lo presentía. Era una tensión más profunda, una corriente que corría bajo la superficie de sus vidas idílicas. Y cuando el reloj marcó las 10, señalando la mitad del juego de la noche, apareció la primera señal de problemas. Un grito agudo, de tono alto e inconfundible, se abrió paso entre el murmullo del salón. La habitación quedó en silencio. Cada mirada se dirigió hacia la fuente del sonido. Alice Thornton estaba de pie junto a la puerta, su mano presionada contra la boca, los ojos abiertos de horror. Algo ha pasado. Jadeó, con la voz temblorosa. La señorita Marple se levantó lentamente, su mirada fija en el grupo de personas al fondo del salón, donde varios aldeanos se habían reunido, mirando hacia el suelo. Se abrió paso entre la multitud, sus pasos silenciosos, medidos, mientras los murmullos crecían. Un cuerpo yacía boca abajo cerca de la salida trasera, rodeado por un pequeño charco rojo.
La sangre manchaba el suelo en un contraste crudo con el ambiente festivo. Los aldeanos tardaron un momento en comprender lo que veían, y cuando la verdad se impuso, un suspiro colectivo recorrió la habitación. Era el señor Vallrict. Un murmullo apagado recorrió la multitud. Miss Marple, siempre observadora, sintió un cambio en la energía de la sala. Curiosidad, miedo, confusión, y tal vez, solo tal vez, una mirada cómplice entre algunos que habían visto más de lo que estaban dispuestos a admitir. Y así, el juego cambió. La señorita Marple, de pie en la periferia, captó cada detalle, como siempre hacía. La forma en que la gente se miraba, las miradas que se desviaban, la tensión que ahora se cernía como una pesada nube. Un asesinato, al parecer, había tenido lugar en medio de ellos, y la señorita Marple, en su tranquila forma, ya comenzaba a tejer los primeros hilos de un misterio que pronto revelaría los secretos ocultos bajo la superficie de Santa María Mead. El salón del pueblo permanecía en silencio, salvo por el leve murmullo de voces ansiosas. La conmoción por la muerte del señor Vallrict había congelado la risa y el ambiente alegre de la velada. Las sillas se arrastraban sobre el suelo mientras la gente se agrupaba, sus miradas moviéndose nerviosas hacia el cuerpo sin vida junto a la puerta trasera. Alice Thornton, aún en el umbral, la mano apretada contra la boca, fue la primera en romper el silencio. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos de incredulidad. «No puede ser», susurró. «Es cierto». La señorita Marple, observando desde la distancia, se movió lentamente hacia la multitud, dejando que el pánico disminuyera antes de intervenir. Siempre había encontrado que las personas se rebelaban más cuando creían estar a solas con sus pensamientos. El agente, un joven llamado Samuel Hughes, avanzó para tomar el control de la situación, aunque su aire de autoridad parecía desvanecerse ante el caos. Había pasado la noche ayudando con el bingo, intercambiando bromas con los aldeanos, y claramente no estaba preparado para una emergencia real. Sus manos temblaron ligeramente al acercarse al cuerpo, intentando confirmar lo evidente. «¿Está muerto?», preguntó Alice, la voz temblorosa. «Sí», respondió la señorita Marple en voz baja. «Está muerto». Las palabras cayeron como una brisa suave, pero helada. Se inclinó ligeramente, observando el cuerpo del señor Vallrict, tendido boca abajo, con el cuerpo torcido cerca de la salida trasera. La sangre, oscura y espesa, se extendía como una sombra bajo él. La habitación volvió a quedar en silencio. Nadie se atrevía a acercarse. El agente, habiendo perdido momentáneamente su serenidad, se volvió hacia la señorita Marple. «No sé qué hacer, necesitaremos llamar al médico. Por supuesto. Pero debemos mantener a todos dentro. Nadie sale hasta que sepamos exactamente qué ocurrió». Miss Marple no respondió de inmediato. Estudiaba la escena con la meticulosidad que solo ella poseía, su mirada moviéndose rápidamente de un rostro a otro. Notó cómo los aldeanos evitaban mirar directamente el cuerpo, algunos moviéndose incómodos, otros susurrando en voz baja. Cada reacción, cada movimiento sutil, era una pista. El señor Vallrict era muy querido por la mayoría del pueblo, pero la señorita Marple sabía que incluso los más amables guardaban secretos. Podía ver cómo su muerte los había inquietado. Pero había algo más, una inquietud que flotaba sobre la habitación, no solo por la tragedia, sino por la rapidez con la que los aldeanos comenzaron a volver a sus papeles, los que fingían preocupación, los que ofrecían falsas garantías, y los que intentaban distanciarse de cualquier vínculo con el muerto. «Deberíamos llamar al médico», repitió Alice, con la voz temblorosa. La señorita Marple asintió suavemente. «En efecto, Alice. Pero no olvidemos que, a veces, en un pueblo pequeño como el nuestro, no es al médico a quien necesitamos primero, sino a la comprensión de aquellos más cercanos a la escena. El médico será más útil en su momento». Mientras hablaba, notó que la señora Fairford se movía hacia la salida con aire decidido. Sus movimientos eran demasiado rápidos, demasiado deliberados para ser naturales. Miraba por toda la habitación, evitando el contacto visual, y Miss Marple alcanzó a ver algo en sus ojos. Algo más que preocupación. Conocía bien esa mirada, la de alguien que intenta controlar la narrativa antes que nadie más pueda hacerlo. Antes de que pudiera reaccionar, la señora Fairford había salido,
desapareciendo en el aire frío de la noche. Los aldeanos aún estaban sumidos en la confusión, pero la atención de la señorita Marple se centró en la mujer que se marchaba. Había algo en la forma en que se fue, algo que no encajaba. La mirada de Miss Marple volvió hacia el agente Hughes, que intentaba organizar a los presentes con nerviosa torpeza. «Agente», dijo con calma, «sugiero que nos aseguremos de que nadie abandone el lugar todavía. Sería una lástima que alguien escapara bajo el manto de la confusión». El agente asintió, aunque era evidente que no sabía muy bien cómo proceder. Por ahora, solo contaban con la serenidad de Miss Marple como guía. Mientras la multitud se acomodaba en un silencio inquieto, la mirada de la señorita Marple se deslizó hacia la mesa del bingo. Las cartas aún estaban allí, dispersas, olvidadas desde el anuncio del crimen. Fue entonces cuando notó una leve mancha de tinta roja en una de las tarjetas. No pudo evitar preguntarse si era solo una coincidencia, o si guardaba algún significado. La señorita Marple permaneció inmóvil por un largo momento, observando. Su mente rebuscaba entre las posibilidades. Un asesinato. Sí, sin duda, una tragedia. Pero esto era más que eso. Alguien había orquestado este evento con sumo cuidado y precisión, y ahora el juego realmente comenzaba. El salón del pueblo había quedado más tranquilo desde que el cuerpo del señor Wajvrik se descubrió. Una tensa quietud quedaba suspendida en el aire, como si las paredes mismas contuvieran la respiración, esperando que algo rompiera el silencio. La mezcla de susurros y los soplos bajos solo añadían a la incomodidad que se había instalado en la habitación. El tintineo de la cristalería y el arrastrar de pies parecían extrañamente fuera de lugar, dado el trágico suceso que se había desarrollado apenas unos instantes antes. La señorita Marple permanecía al borde de la habitación, su mirada vagando por los aldeanos. Algunos seguían agrupados cerca de la parte trasera del salón, sus rostros pálidos, mientras otros permanecían solos, mirando fijamente al suelo. El agente Hughes había comenzado a tomar declaraciones de los testigos más cercanos, aunque sus intentos de calma eran vacilantes. Se acercó a la señorita Marple, con la frente surcada de confusión. «No sé por dónde empezar. ¿Deberíamos cerrar las puertas? Deberíamos empezar a cuestionar a todos, ¿no?» Su voz contenía un matiz de incertidumbre. «Todavía no, agente», dijo la señorita Marple en silencio, su voz transmitiendo el peso de la experiencia. «A veces lo mejor es dejar que la gente hable sin que se lo pidan. Hay muchísimo que se puede aprender de lo que se dice, y de lo que no lo es». Hughes la miró, momentáneamente inseguro, pero asintió. «Supongo que tiene razón». Los ojos de la señorita Marple se posaron en Alicia Thornton, que se había mantenido apartada de los demás. Su rostro seguía siendo una máscara de conmoción. Era evidente que la joven estaba afectada, pero aún había algo más en ella. La señorita Marple podía percibir la tensión en su postura, la forma en que seguía mirando hacia abajo, con las manos entrelazadas como si intentara ocultar algo. Alicia había visto algo, o tal vez había oído algo que no estaba dispuesta a compartir. La anciana detective se dirigió hacia ella. Sus pasos eran lentos y deliberados. Cuando se acercó, Alicia alzó la vista, sobresaltada. Sus grandes ojos se encontraron con los de la señorita Marple, y hubo un fugaz momento de pánico antes de que lo disimulara con una sonrisa forzada. «Señorita Marple, no me esperaba». La voz de Alicia vaciló y rápidamente apartó la mirada. La señorita Marple sonrió dulcemente. «Es un shock, querida, que te haya atrapado tan de repente en medio de una tragedia. Pero recuerda, a menudo el desconcierto nos hace reprimir precisamente las cosas que debemos compartir». Las manos de Alicia se movían nerviosamente con la manga de su vestido, su mirada parpadeando hacia el cuerpo del señor Wajvrik. «No vi nada», dijo rápidamente, su voz un poco demasiado alta para el silencio de la habitación. Solo estaba de pie junto a la puerta. «Alicia», interrumpió la señorita Marple con un tono suave, pero insistente, «no necesitas explicarte conmigo. Pero si hay algo, ya sabes, cualquier cosa. Es mejor decir la verdad ahora que los hechos todavía están frescos». La mujer más joven mordió su labio, su expresión desgarrada. La señorita Marple pudo ver la reticencia en su cara, pero también el conflicto. Alice Thornton no era del tipo que se involucrara en algo inapropiado, pero la señorita Marple sabía que incluso los más inocentes podían encontrarse,
sin quererlo, atrapados en una red de mentiras y medias verdades. Alice finalmente bajó los ojos. Escuché algo antes, admitió con voz apenas un susurro. Justo antes de que todo quedara en silencio, había alguien hablando fuera de la puerta. Hablando. La señorita Marple la animó, su interés en aumento. Sí, no pude oír las palabras, pero era una voz. Sonaba como el señor Vaivricht. Hablaba con alguien afuera, por la puerta trasera. La señorita Marple frunció el ceño un poco. La puerta trasera. Ahí fue donde el cuerpo del señor Vaivricht había sido encontrado. ¿Se había estado reuniendo con alguien en privado? ¿Y por qué había salido cuando debía haber estado mezclándose con los demás en el evento de bingo? ¿No viste quién era?, preguntó la señorita Marple, tranquila pero inquisitiva. Alice negó con la cabeza. No, pero le juro que era él. Reconocí su voz. Pensé que simplemente estaba saliendo a tomar un poco de aire, pero ahora ya no estoy tan segura. La señorita Marple le dio a Alicia una palmadita tranquilizadora en el brazo. Gracias, Alice. Eso es muy útil. Mientras Alicia asentía y se alejaba, la mente de la señorita Marple comenzó a girar con la nueva información. El señor Vaivricht había estado hablando con alguien afuera, momentos antes de su muerte. ¿Pero quién y por qué? No había señales de entrada forzada en el salón, por lo que era improbable que alguien hubiera entrado sin ser visto. Quienquiera que hubiera estado hablando con él, parecía que ya estaba dentro. Alguien conocido. La mirada de la señorita Marple se dirigió hacia la multitud, observando los sutiles cambios de comportamiento. La señora Fairforth, que había sido la primera en abandonar la sala tras el descubrimiento del cuerpo, había regresado. Pero su expresión ya no era de preocupación, ahora era vigilante, casi desdeñosa. Se quedó de pie de espaldas a la habitación, los brazos cruzados con fuerza, mientras hablaba con la señora Julia Vaivricht, la viuda del difunto, que había llegado tarde al evento. Las dos mujeres estaban enfrascadas en una conversación, aunque las palabras intercambiadas eran inaudibles. Pero fue el lenguaje corporal lo que la señorita Marple encontró más revelador. Los ojos de la señora Fairforth se dirigían hacia la puerta de vez en cuando, y había una clara vacilación en sus movimientos cuando se giraba para mirar a Julia. Ocultaba algo. La señorita Marple estaba segura de ello. La pregunta era, ¿qué? Mientras la señorita Marple reflexionaba sobre los nuevos desarrollos, alcanzó a ver al abogado de Gilbert Vaivricht, el señor Edmund Harris, que había estado de pie en el bar, su rostro pálido como la ceniza. Sus ojos se encontraron con los de la señorita Marple. Por un breve instante, hubo un destello de incertidumbre que no coincidía con la compostura que intentaba mantener. Estaba nervioso. ¿Pero por qué? La señorita Marple caminó lentamente hacia el grupo, su mente corriendo. Los hilos comenzaban a tejerse lentamente, pero aún quedaba mucho por desenredar. Podía sentir el peso del rompecabezas presionando, pero también sabía que el más mínimo detalle podría ser la clave. Siempre lo era. El salón del pueblo, antaño un lugar de risas y alegría, se había convertido en una habitación llena de tensión, susurros e incertidumbre. El mero descubrimiento del cuerpo del señor Vaivricht había proyectado una sombra sobre la noche de bingo benéfico de Navidad, transformándola de una reunión festiva en una escena sombría, llena de sospechas y miedo. La señorita Marple observaba, como siempre lo hacía. Los aldeanos, conmocionados por la muerte repentina, comenzaban a desmoronarse. Hablaban apresuradamente, casi sin pensar, lanzándose miradas de reojo, cada uno sin saber cuánto debía revelar. La corriente subterránea de miedo era palpable, pero la señorita Marple sabía que no debía dejar que eso nublara su juicio. Había algo más allá de ese desorden, algo cuidadosamente orquestado. El agente, aún sin saber cómo continuar, se había encargado de preguntar a cada aldeano si había visto algo inusual. Pero sus preguntas carecían de la sutileza que la señorita Marple sabía que era necesaria para descubrir la verdad. No sería el enfoque autoritario el que desentrañaría el misterio. La verdad estaba en los detalles, en las cosas que la gente no decía, en los gestos y las expresiones que pasaban fácilmente por alto. Mientras la señorita Marple se adentraba más en el pasillo, sus ojos se detuvieron en los grupos reunidos. La señora Fairforth, todavía conversando con la señora Vaivricht, la viuda, que ahora estaba entre la conmoción y la incredulidad,
Alice Thornton, aún de pie junto a la puerta, su cuerpo rígido y su mirada desenfocada, y el señor Edmund Harris, el abogado, que se había movido hacia la esquina, con los ojos recorriendo la habitación con creciente ansiedad. Cada uno de ellos, observó la señorita Marple, escondía algo. Ninguno de ellos era completamente inocente. La pregunta seguía en pie. ¿Qué se escondían? ¿Y por qué? Ella se acercó a Harris, quien, al sentir su presencia, se puso rígido. La apariencia pulida del abogado se agrietó por un momento, mientras se movía incómodamente de un pie al otro. «Señor Harris», dijo la señorita Marple suavemente, su voz dulce pero directa. «Un suceso trágico, ¿verdad? Imagino que debe sentirse bastante intranquilo». Él se aclaró la garganta, entrecerrando los ojos ligeramente. «Sí, bueno, sorprendente. Claro, pero supongo que es lo que cabría esperar en tiempos como estos». La señorita Marple lo estudió detenidamente. Había algo en sus palabras que sonaba ensayado, demasiado controlado, como si intentara distanciarse de la realidad de la situación. Pero fueron los pequeños detalles los que captaron su atención, el nervioso golpeteo de sus dedos contra el cristal que sostenía, el ligero rubor en su rostro y su mirada que, cada tanto, se dirigía hacia la puerta trasera del salón, casi como si esperara que alguien apareciera. «Parece distraído, señor Harris», observó la señorita Marple, su tono suave, pero su mirada penetrante. «¿Pasa algo?» Harris se puso rígido, sus labios apretándose en una línea delgada. «No, nada. Solo el shock que todo esto ha provocado». Miss Marple no insistió. Presentía que Harris no estaba listo para revelar nada todavía, pero sus instintos le decían que su inquietud no era simplemente producto de la tragedia. Ocultaba algo, aunque aún no mostraba sus cartas. Al darse la vuelta, los ojos de la señorita Marple parpadearon hacia la señora Fairforth, que ahora hablaba con un grupo de aldeanos reunidos cerca del fondo del salón. Hablaba en voz baja, pero la señorita Marple captó algunas palabras: gastos, asuntos, seguros. La conversación parecía tratar sobre el señor Wajbricht, pero la señorita Marple tenía la clara impresión de que la señora Fairforth no hablaba como una preocupada aldeana, sino como alguien mucho más involucrado de lo que dejaba entrever. La curiosidad de la señorita Marple alcanzó su punto máximo. Se acercó al grupo, sus pasos silenciosos y medidos. Se detuvo a cierta distancia, escuchando la conversación. «Por no hablar de la póliza de seguro», decía la señora Fairforth en voz baja, pero insistente. «Todo es tan conveniente, ¿no crees?» Los demás del grupo asintieron, aunque nadie dijo nada más sobre el tema. Sin embargo, las palabras de la señora Fairforth eran como una llave girando en el laberinto de la mente de la señorita Marple. ¿Una póliza de seguro? ¿Era posible que el señor Wajbricht hubiera sido víctima de un plan cuidadosamente trazado, uno que implicara un beneficio financiero para alguien cercano a él? La mirada de la señorita Marple se entrecerró. Había más que mera especulación en las palabras de la señora Fairforth. Si la muerte del señor Wajbricht había sido realmente parte de un plan calculado, la póliza de seguros sería una pieza fundamental del rompecabezas. A medida que avanzaba la noche, la señorita Marple continuó observando y escuchando, reconstruyendo juntos los fragmentos de conversación y comportamientos que otros pasaron por alto. Alice tenía un tic nervioso, la mano de Thornton, mientras ella jugueteaba nerviosamente con el vestido. La breve e incómoda mirada intercambiada entre el señor Harris y la señora Fairforth cuando hablaron de seguros, y la forma en que la señora Wright, ahora sentada tranquilamente en un rincón, parecía estremecerse al oír mencionar el nombre de su fallecido esposo. Para cuando la gente hubo recogido la última declaración de los aldeanos, el ambiente había vuelto a cambiar. Ya no era simplemente una reunión del pueblo sumida en el desorden por el asesinato de uno de los suyos. Ahora era una red de sospechas y amenazas veladas, con cada hilo tensándose más y más ajustado. Alguien en esa habitación había tenido un papel en la muerte del señor Wright, y la señorita Marple estaba decidida a desenredarlo. Todo ello, una observación silenciosa a la vez. La señorita Marple abandonó la reunión y tomó un paseo lento y deliberado alrededor de los terrenos del salón, con los pensamientos arremolinándose. Todavía había demasiadas incógnitas, demasiadas contradicciones, pero ella comenzaba a sentir los contornos de la verdad. Alguien tenía un motivo,
y la señorita Marple estaba segura de que estaba enterrado en los silencios intercambiados, en los detalles pasados por alto y en las sutiles mentiras que se habían tejido durante toda la noche. El juego estaba lejos de haber terminado. A la mañana siguiente, el pueblo de Santa María parecía engañosamente tranquilo, como si los acontecimientos de la noche anterior hubieran sido una mera sombra que pasa. El sol brillaba intensamente sobre las pintorescas casitas y los senderos sinuosos, y la única señal de que algo había perturbado la tranquilidad era la presencia continua del agente de policía, ahora destinado en la sala del pueblo, vigilando mientras la investigación se desplegaba. Sin embargo, la señorita Marple no era de las que esperan ociosamente. Había pasado las primeras horas de la mañana contemplando los hilos que había recogido, y ahora estaba dispuesta a seguirlos. Todavía quedaban demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados cambios sutiles en el comportamiento como para ignorarlos. Cuanto más pensaba en los acontecimientos de la noche, más se sentía atraída por ciertos patrones, unos que, si se ensamblaban correctamente, podrían llevarla a la verdad. Su primera parada fue la casa de los Vallvright. La señora Julia Vallvright era viuda del hombre cuya muerte había provocado conmoción en todo el pueblo. Su dolor, aunque evidente, parecía estar impregnado de algo más oscuro que la señorita Marple aún no había logrado descifrar. ¿Era simplemente el shock, o había algo más detrás de su reacción? Al entrar en la casa de los Vallvright, la señorita Marple fue recibida por el suave aroma de lavanda mezclado con un ligero amargor de café rancio. La casa estaba impecablemente limpia, como si la señora Vallvright se hubiera preparado para lo inevitable. No había señales visibles de duelo más allá del crepé negro cuidadosamente colocado en las cintas de la puerta. Era como si la viuda hubiera decidido sobrellevar su dolor en silencio, quizá demasiado en silencio. La señora Vallvright estaba sentada en el pequeño comedor, las manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo. Alzó la vista hacia la señorita Marple cuando ésta entró, con el rostro pálido pero sereno. «Señorita Marple», dijo en voz baja, con voz tensa. «No sé qué pensar, de verdad, es todo tan surrealista». Miss Marple tomó asiento frente a ella, sus ojos buscando en el rostro de la viuda cualquier señal de la verdad. «Me imagino que debe ser bastante abrumador, señora Vallvright», dijo con suavidad. «El shock de un evento así. Pero espero que no le importe si hago algunas preguntas. Hay tanto que aún no tiene sentido». Julia Vallvright se puso rígida, aunque rápidamente se recompuso. «Claro. Cualquier cosa para ayudar en la investigación, supongo». Miss Marple la estudió un momento más antes de hablar de nuevo, con tono suave pero indagador. «Supongo que estaba familiarizada con los asuntos de su marido, ¿no? Asuntos financieros, quizás. Después de todo, tenía inversiones que podrían haber sido de interés para otros». Los ojos de la señora Vallvright parpadearon brevemente hacia la chimenea, como si intentara calmarse antes de responder. Gilbert no era precisamente el más comunicativo sobre esas cosas, pero sí, sabía de sus negocios. Tenía mucha responsabilidad, y yo nunca hice demasiadas preguntas. Aunque mencionó algo sobre una póliza de seguro grande antes de su muerte, su voz vaciló levemente y su mirada bajó a la mesa. «Nunca pensé mucho en eso, hasta ahora». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz tranquila. «Una póliza de seguro, dice, y mencionó quién era el beneficiario». La señora Vallvright vaciló. «Supuse que era yo, pero no he visto los papeles». «No pude», rompió la frase, con la mano temblando ligeramente. «No he podido obligarme a revisar sus cosas, señorita Marple». Ella la observó con atención, notando un destello de ansiedad en los ojos de la viuda. «Lo entiendo, pero puede que haya algo importante en esos documentos, algo que podría ayudarnos a comprender qué le pasó a su marido». Tras una larga pausa, la señora Vallvright asintió lentamente. «Me encargaré de ello, señorita Marple. Pero, es difícil. No sé quién podría haberlo hecho». La señorita Marple se puso de pie, con expresión comprensiva pero firme. «Gracias por su tiempo, señora Vallvright. Entiendo que es difícil, pero creo que incluso el más mínimo detalle podría contener la clave para desentrañar este misterio». Cuando la señorita Marple salió de la casa de los Vallvright, su mente bullía de nuevas preguntas. La mención de la póliza de seguro había confirmado una de sus sospechas. La muerte del señor Wainwright
No había sido una tragedia aleatoria. Alguien lo quería muerto, y se había asegurado de beneficiarse de ello. ¿Pero quién? Las pistas comenzaban a formar una imagen más clara, pero aún quedaban lagunas por llenar. La extraña conversación de la señora Fairford la noche anterior, el comportamiento nervioso de Edmund Harris, el inquietante silencio de Alice Thornton, cada uno de ellos tenía un motivo, y cada uno desempeñaba su papel en un plan mayor. Su siguiente parada fue el despacho del abogado. El señor Harris, aunque hermético la noche anterior, no había ofrecido mucho más que vagas garantías cuando se le preguntó sobre los asuntos del señor Whitwright. Sin embargo, la señorita Marple tenía la clara sensación de que él sabía mucho más de lo que dejaba ver. La había despedido con demasiada rapidez, demasiado cuidadoso en sus respuestas. El despacho del abogado, escondido en un rincón del pueblo, era un pequeño espacio digno, lleno de polvo, estanterías y olor a papel viejo. El señor Harris estaba sentado detrás de un gran escritorio de madera, sus gafas apoyadas precariamente sobre la punta de su nariz. Levantó la vista cuando entró la señorita Marple, su expresión ilegible. «Señorita Marple», dijo con voz educada, pero tensa. «Supongo que tiene más preguntas». «Me temo que sí, señor Harris», respondió Miss Marple, con tono suave pero insistente. «Se trata de la herencia del señor Whitwright. Entiendo que usted gestionaba sus asuntos. ¿Podría contarme más sobre sus transacciones financieras? Particularmente, cualquier póliza de seguro o inversión que pudiera resultar destacable». La mano de Harris se detuvo mientras intentaba alcanzar una pila de papeles. Su rostro palideció bajo la fina capa de su semblante sereno. «Me temo que no puedo proporcionarle esa información, señorita Marple. Es privada, confidencial». «Por supuesto, señor Harris», dijo con una leve sonrisa, «pero a veces la privacidad está reñida con la justicia. Si hay algo en los negocios del señor Whitwright que pudiera arrojar luz sobre su muerte, seguramente comprenderá la necesidad de compartirlo con las autoridades». La mirada de Harris se dirigió fugazmente a la puerta, como si esperara que alguien escuchara. Luego volvió a mirar a la señorita Marple, con la mandíbula apretada. «Lo que se ya está siendo investigado, señorita Marple. No hay nada más que decir». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente, aunque mantuvo la voz serena. «Lo entiendo, señor Harris, pero confío en que hará lo correcto cuando llegue el momento». El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre Santa María. La señorita Marple caminó lentamente por el pueblo, sus pensamientos aún girando en torno a los acontecimientos del día anterior. Con cada paso, las piezas del rompecabezas parecían encajar, pero no del todo. Todavía no. Había hablado con la señora Vaivrict y con el señor Harris, y el intercambio con ambos no había hecho más que profundizar el misterio. La vaga admisión de la señora Vaivrict sobre la póliza de seguro era significativa, pero la señorita Marple no podía sacudirse la sensación de que la viuda ocultaba más de lo que dejaba entrever. Luego estaba el señor Harris, que había evadido el tema con una precisión casi mecánica. Estaba claro que tenía información que no deseaba compartir. Al acercarse a la plaza del pueblo, la señorita Marple vio a Alice Thornton sentada junto a la fuente. La joven estaba encorvada, las manos aferradas a una taza de té, el rostro demacrado y pálido. Había sido una presencia inquietante desde la noche anterior, y la señorita Marple sabía que había algo que Alice aún no había revelado. El comportamiento de la muchacha había sido errático, demasiado nervioso, demasiado reacio a hablar. La señorita Marple decidió que era hora de enfrentarse a ella, con delicadeza, como siempre lo hacía. «Alice», llamó la señorita Marple mientras se acercaba a la fuente. «¿Puedo sentarme contigo un momento?» Alice levantó la vista, sobresaltada, y esbozó una sonrisa forzada. «Oh, señorita Marple, por supuesto». Se movió incómodamente, sus dedos jugando con el borde de su taza de té. La señorita Marple se sentó a su lado, ofreciéndole una sonrisa amable antes de volver a hablar. «Es algo terrible, ¿verdad?», dijo en voz baja, con la mirada fija en el rostro de Alice. «La muerte del señor Vaivrict, parece que todo el pueblo está en estado de shock». Alice asintió lentamente, aunque sus ojos delataron un destello de algo que la señorita Marple no logró identificar del todo. «Sí, es terrible. Era tan querido»,
Difícil de creer. Miss Marple la observó en silencio durante un largo momento. Lo entiendo, querida, pero hay algo en tus ojos. No me estás contando todo, ¿verdad? Alice se puso rígida, bajando la mirada hacia su regazo. No sé a qué se refiere, murmuró, aunque su voz temblaba levemente. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, su voz suave pero insistente. Viste algo, ¿verdad? Algo que no has compartido con nadie. Quizás oíste algo. Algo que pueda ayudarnos a entender lo que pasó. Alice tragó saliva con dificultad, sus ojos moviéndose nerviosos por la plaza del pueblo. Yo no sé qué puedo decir. Simplemente no creí que fuera importante. Los ojos de la señorita Marple eran dulces pero firmes. Cada detalle importa, Alice. Incluso el más pequeño. Tras una larga pausa, Alice exhaló lentamente, sus hombros hundiéndose en señal de derrota. No escuché mucho, solo una conversación entre el señor Vaillevric y alguien, afuera del salón, antes de que todo sucediera. Estaban hablando sobre dinero. El corazón de la señorita Marple se aceleró. Dinero, esa era la clave, ¿no? Lo sospechaba desde el principio, pero ahora tenía confirmación. Alice había oído algo, y quedaba claro que todo lo que se había discutido tenía peso. Eso le preocupaba mucho al señor Vaillevric. ¿Recuerdas algo más, Alicia? ¿Qué dijeron? La voz de la señorita Marple se mantuvo tranquila, su tono persuasivo pero no presionante. Alicia negó con la cabeza, su expresión dolida. No, solo mencionaron algo sobre un trato, sobre cómo todo saldría bien. Pero entonces el señor Vaillevric parecía tan molesto, como si no estuviera de acuerdo con lo que estaba pasando. No sé quién era la otra persona. No podía verles la cara, pero sonaba como un hombre. La señorita Marple asintió lentamente, asimilando la información. Un trato. Y el señor Vaillevric estaba molesto. Ese hombre, quienquiera que fuese, puede ser importante. Lo siento, señorita Marple, susurró Alicia con la voz quebrada. Ojalá pudiera recordar más. Lo has hecho bien, Alice, dijo la señorita Marple en voz baja, apoyando suavemente la mano sobre la de la joven. Cada dato es un paso más cerca de la verdad. No te preocupes, ya ha sido de gran ayuda. Alicia dio una temblorosa sonrisa, relajando ligeramente los hombros. Gracias, señorita Marple. Simplemente, no entiendo qué hacer con todo esto. Lo entiendo, dijo la señorita Marple con una pequeña sonrisa. No es fácil llevar una carga así, pero la verdad saldrá a la luz. Siempre lo hace. Cuando Alice terminó su té, la señorita Marple se quedó de pie y miró hacia la plaza del pueblo, con la mente preocupada. El nuevo detalle sobre la conversación era crucial. Un acuerdo, un desacuerdo sobre dinero. Todo podría estar relacionado con la póliza de seguro que había mencionado la señora Vaillevric. Pero la identidad del otro hombre seguía siendo un misterio. Y esa era la pieza que la señorita Marple necesitaba encontrar. Tenía una fuerte sospecha sobre quién podía ser, pero tendría que andar con cuidado. Su siguiente parada fue la vicaría. La señorita Marple había visto al vicario, el reverendo Johnson, hablando con la señora Fairford la noche anterior. Su conversación había parecido inocente al principio, pero algo en la forma en que la señora Fairford había mirado al vicario se había quedado grabado en la mente de la señorita Marple. No lograba ubicarlo del todo, pero estaba segura de que el reverendo Johnson estaba más relacionado con el caso de lo que había dejado entrever. La vicaría era una modesta casa cubierta de hiedra en las afueras del pueblo, situada junto a un pequeño jardín. La señorita Marple llamó suavemente a la puerta y fue recibida por el propio reverendo Johnson. Su rostro redondo era amable, pero había tensión en sus ojos, como si se preparara para algo. Señorita Marple, dijo, con voz cálida pero tensa, ¿a qué debo el placer? Esperaba una breve conversación, reverendo, respondió la señorita Marple, entrecerrando los ojos y observándolo con atención. Hay algo en lo que creo que quizás pueda ayudarme. La vicaría tenía un ambiente tranquilo, casi pacífico, a pesar del peso de las circunstancias que habían llevado a la señorita Marple hasta allí. El pequeño jardín estaba bien cuidado, con algunas rosas tardías resistiéndose a marchitarse ante el frío otoñal. Al entrar, el aire olía a cera para madera e incienso, reconfortante en su cotidianidad.
El reverendo Johnson la condujo a su estudio, una habitación acogedora llena de estantes con libros usados y fotografías enmarcadas. En la chimenea crepitaba suavemente el fuego, pero el calor parecía hacer poco para aliviar la tensión en la postura del vicario. Hizo un gesto hacia un sillón junto al fuego, pero la señorita Marple declinó, tomando asiento frente a él, al otro lado del pequeño escritorio donde él solía escribir sus sermones. «Espero que no le moleste que aparezca sin avisar, reverendo», dijo la señorita Marple con tono ligero, aunque sus ojos eran penetrantes mientras lo observaban. «Estoy segura de que ha sido un momento difícil para todos, especialmente para usted». El reverendo asintió, juntando las manos en el regazo. «En efecto, señorita Marple, la aldea ha quedado sacudida hasta sus cimientos. Nunca había visto nada igual. Imagínelo. Y sin embargo, la repentina muerte del señor Valjbricht ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Quizás pueda ayudarme con algunas de ellas», dijo la señorita Marple, su voz tranquila pero con propósito. El vicario vaciló un instante, entrelazando los dedos con nerviosismo. «No estoy seguro de qué puedo ofrecerle, señorita Marple. No conocía bien al señor Valjbricht. Venía a la iglesia de vez en cuando, pero apenas intercambiábamos cumplidos. Me temo que no le seré de mucha ayuda». La señorita Marple lo observó atentamente. Había algo en su tono, demasiado pulido, demasiado ensayado. El vicario ocultaba algo, aunque ella aún no podía precisar si era culpa o simple incomodidad. «Ya sabe, reverendo», continuó ella con voz firme pero calmada, «a menudo son las cosas más pequeñas las que resultan más reveladoras. Tengo entendido que habló con la señora Fairford la noche anterior al asesinato. Ustedes dos estaban en la esquina, ¿verdad?» El vicario se tensó al oír el nombre de la señora Fairford. Su expresión vaciló, apenas por un instante, antes de recuperar la compostura. «Me temo que no recuerdo mucho de esa conversación», dijo rápidamente. «Hablamos brevemente, pero no fue nada de importancia». La señorita Marple alzó una ceja. «¿Nada de importancia?» La señora Fairford parecía bastante insistente, como si hubiera algo más en esa charla. «Usted es un buen oyente, reverendo». Debió notar algo en su comportamiento. La mirada del vicario se posó en el suelo. Su mandíbula se tensó. No fue nada inusual. La señora Fairford suele hablar así. Le preocupa el estado de las finanzas de la iglesia. Ya sabe. Los fondos han estado algo tensos últimamente. «Ah», dijo la señorita Marple en voz baja, con una comprensión silenciosa. «Así que hablaban de dinero, ¿no es así?» El vicario levantó la vista bruscamente. Sus ojos se abrieron por un instante antes de que una sonrisa forzada cubriera su sorpresa. «Bueno, sí, supongo que sí». Ella estaba expresando sus preocupaciones, como suele hacerlo. «Pero no hay de qué preocuparse, señorita Marple. Nos las arreglaremos». La señorita Marple asintió lentamente, dejando que el silencio llenara la habitación. Podía ver la incomodidad del vicario, la ansiedad filtrándose por las grietas de su fachada cuidadosamente construida. «Por supuesto, reverendo», dijo suavemente, «el dinero siempre encuentra la manera de mezclarse en todas las conversaciones, ¿verdad?» Durante un largo rato, el vicario no respondió. La señorita Marple continuó observándolo. Sentía que esta conversación, aparentemente tan inocente, guardaba la clave de algo mucho más oscuro. Finalmente, el reverendo Johnson suspiró, reclinándose en su silla. «Tiene razón», admitió en voz baja. «El dinero se infiltra en todo. La señora Fairford tiene sus propias ideas sobre el futuro del pueblo. Ya ve. Quiere que las cosas estén en orden, al menos desde el punto de vista financiero. Y el señor Valjbricht, bueno, él estaba involucrado en ciertos preparativos». A la señorita Marple se le aceleró el corazón. «¿Acuerdos? ¿Qué tipo de acuerdos?» Los ojos del vicario se desviaron hacia un lado, y por un instante, la señorita Marple vio un destello de culpa. Abrió la boca, pero la cerró enseguida, sopesando sus palabras. «Reverendo», dijo ella con dulzura, «me parece que sabe más sobre los asuntos personales del señor Valjbricht de lo que está contando. Si realmente quiere ayudar a resolver este caso, le ruego que sea sincero conmigo». Los hombros del reverendo Johnson se desplomaron. El peso de su culpa se volvió demasiado para ocultarlo. «No estuve directamente involucrado en los tratos»,
confesó con voz apenas audible, pero sabía de ellos. Sabía que el señor Wajbricht estaba ayudando a la señora Fireforth. Le pagaba sus deudas, grandes sumas de dinero, dinero que ella no quería que nadie conociera. Estaba en serios aprietos, y él intentaba ayudarla. Pero su voz se quebró. No era el único. El vicario miró hacia la ventana, como buscando escapar. Había otras personas involucradas. Gente desesperada. Tan desesperada que, bueno, capaces de hacer algo drástico. Las deudas de la señora Fireforth no eran la única razón por la que estaba tan cerca del señor Wajbricht. Hubo promesas de dinero, de poder. Y cuando el señor Wajbricht empezó a alejarse, fue cuando todo comenzó a desmoronarse. A la señorita Marple un escalofrío le recorrió la espalda. Las piezas comenzaban a encajar. La señora Fireforth, con sus problemas financieros y deudas ocultas, tenía mucho más que ganar con la muerte del señor Wajbricht de lo que nadie imaginaba. Pero ¿cuál era la naturaleza de esas promesas? ¿Y quién más tenía algo que perder? La voz del reverendo bajó a un susurro. Lo siento, señorita Marple. No debí decir tanto, pero ahora ya es demasiado tarde. La señorita Marple asintió lentamente, su mente a 1000 por hora. Gracias, reverendo. Ha sido más útil de lo que imagina. Al abandonar la vicaría, sabía que los hilos comenzaban a converger. Los planes financieros, las deudas, las promesas, todo apuntaba a alguien que había asesinado al señor Wajbricht para proteger sus secretos. Y la señorita Marple estaba decidida a descubrir quién era. El aire fresco de la tarde comenzaba a asentarse sobre Santa María, trayendo los primeros indicios del invierno con su frío húmedo. El pueblo, aún conmocionado por el asesinato, respiraba una inquietud palpable, como un depredador acechando a su presa a través de la niebla cotidiana. A pesar de la calma exterior, la señorita Marple sentía tensión en cada rincón, en cada mirada fugaz entre los aldeanos. Mientras avanzaba por las calles estrechas, su mente repasaba las revelaciones de la conversación con el reverendo Johnson. Él había confirmado gran parte de lo que ella sospechaba: los problemas financieros de la señora Fireforth, las deudas que ocultaba, y las promesas hechas por el señor Wajbricht. Pero algo más la atormentaba: la mención de otras personas involucradas, promesas de dinero y poder. Esas promesas eran el eslabón perdido. Su siguiente parada sería la casa de la señora Fireforth. Ya había estado bajo escrutinio la noche del asesinato, pero la señorita Marple sentía que era hora de otra visita. El porte de la mujer, su calma, su compostura, demasiado perfecta, habían dejado más preguntas que respuestas. Y la señorita Marple no era de las que dejaban pasar las inconsistencias. La casa se encontraba en el extremo del pueblo, sus ventanas brillando cálidamente contra el cielo oscuro. La señora Fireforth siempre mantenía su hogar impecable, su jardín prístino, y el aire interior impregnado de perfume caro y muebles elegantes. Era un hogar que reflejaba a su dueña, refinada, controlada y absolutamente inflexible. La señorita Marple llamó a la puerta, y un instante después se abrió de golpe, revelando a la propia señora Fireforth. Los ojos penetrantes de la matriarca cayeron de inmediato sobre la señorita Marple, pero ella no retrocedió. En cambio, ofreció una débil, algo cansada sonrisa. «Señorita Marple», dijo, su voz suave aunque con un toque distintivo, «¿a qué debo este placer inesperado? Le pido disculpas por molestarla, señora Fireforth», dijo cortésmente la señorita Marple, aunque había cierta agudeza en su tono que sugería que no estaba allí solo por cortesía. «Pero esperaba hablar con usted sobre los acontecimientos recientes. Hay algunas cosas que aún no se han aclarado, y creo que podría arrojar algo de luz». Los ojos de la señora Fireforth se estrecharon ligeramente, y la señorita Marple vio el sutil parpadeo de vacilación antes de que la mujer recuperara la compostura. «Aclarar, no entiendo qué más hay que decir. Una cosa terrible sucedió, y todos estamos devastados por la muerte del señor Wajbricht. El agente y los demás ya habrán cubierto todas las preguntas necesarias». La señorita Marple asintió, aunque no se dejó engañar por el acto. «Por supuesto. El agente ha sido muy minucioso, estoy segura. Pero verá, a veces una perspectiva diferente ayuda a desentrañar los detalles más sutiles. Por ejemplo, entiendo que el señor Wajbricht la estaba ayudando con ciertos asuntos financieros.
Creo que le ofreció ayuda con una suma de dinero bastante grande. El más leve tic cruzó el rostro de la señora Fairforth, y la señorita Marple vio cómo sus labios se apretaban imperceptiblemente. ¿Dinero?, repitió la señora Fairforth con un tono apenas recortado. No sé a qué se refiere, señorita Marple. El señor Wainwright era un hombre amable, y todos nos conocíamos bastante bien, pero apenas me daba dinero, si eso es lo que está insinuando. La mirada de la señora Fairforth parpadeó brevemente y apartó la vista. Nunca quise esto, pero Gilbert era el único que podía ayudarme. En efecto, respondió la señorita Marple, su tono constante, pero fue más que ayuda financiera. Fueron las promesas que el señor Wainwright les hizo a cada uno de ustedes, promesas que le costaron la vida. Entonces la mirada de la señorita Marple se desvió hacia la persona más inesperada, Alice Thornton. Usted escuchó una conversación entre el señor Wainwright y el asesino la noche del evento de bingo, ¿verdad, Alice? El rostro de Alice se sonrojó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró a la señorita Marple. Sí, susurró con voz débil. No quería involucrarme, pero los oí hablar de dinero, y supe que algo no andaba bien. No sabía qué hacer. La señorita Marple asintió amablemente, reconociendo la reticencia de Alice a verse envuelta en los eventos. Estabas en una posición difícil, Alice, pero fue tu escuchar esa conversación lo que me dio la primera pista. La habitación quedó en silencio, el peso de la verdad cayendo sobre todos como una manta sofocante. La última pieza ya estaba en su lugar. La señorita Marple se volvió hacia Harris, su mirada penetrante. Pero no fuiste tú quien mató físicamente al señor Wainwright, ¿verdad, señor Harris? El rostro de Harris se descompuso y las lágrimas brotaron. Lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo finalmente comenzó a caer. No, no lo maté, pero lo planeé. Me aseguré de que no tuviera otra opción, de que me endosara la póliza de seguro. Pero no lo sabía. No sabía que ellos lo llevarían tan lejos. ¿Quién lo hizo?, preguntó el agente Hughes en voz baja. Los labios de la señorita Marple se curvaron ligeramente. ¿Quién más tenía que ganar? La persona que no se detendría ante nada para mantener sus secretos financieros enterrados. Dirigió su mirada hacia la señora Fairforth una vez más. Manipuló al señor Harris, como manipuló al señor Wainwright. Lo obligó a tomar una decisión. Pensó que no tenía más remedio que seguirla. Pero cuando se dio cuenta de la profundidad de lo que ya se había hecho, decidió encubrirlo. Y, al hacerlo, selló su propio destino. La señora Fairforth se quedó inmóvil, el rostro pálido y tenso. La habitación cayó en silencio una vez más. La verdad había quedado al descubierto para todos. La deducción de la señorita Marple era clara. La intrincada red de finanzas, dependencia y manipulación había llevado a la muerte prematura del señor Wainwright. No fue solo una persona la que conspiró para matarlo, sino varios. La señora Fairforth, impulsada por su propia desesperación y necesidad de seguridad financiera, había estado en el centro del plan, alentando la dependencia del señor Harris hacia el señor Wainwright. Cuando Wainwright había empezado a echarse atrás, cuando la amenaza de perderlo todo se cernía sobre ellos, tomaron medidas drásticas. El señor Harris había sido quien provocó la escalada de la situación, pero fue la señora Fairforth quien actuó como catalizador, alentando las acciones que, en última instancia, condujeron al asesinato. Sus planes cuidadosamente orquestados habían sido destrozados por la aguda observación de la señorita Marple, su mano firme desentrañando la verdad hilo por hilo. Aunque se había hecho justicia, las consecuencias de sus actos persistieron. La señora Fairforth se enfrentaría a las consecuencias de su manipulación y engaño. Sus secretos, enterrados durante tanto tiempo bajo la superficie de la vida del pueblo, ahora saldrían a la luz. Y, aunque había perdido todo lo que intentó con tanta desesperación proteger, el daño ya estaba hecho. El tranquilo rincón de Santa María nunca volvería a ser el mismo. El alguacil del pueblo presentó su informe final a las autoridades, y las deducciones de la señorita Marple fueron confirmadas en su totalidad. Las piezas del rompecabezas estaban completas, y todos los misterios, resueltos. A medida que la vida del pueblo regresaba lentamente a la normalidad, la señorita Marple permaneció junto a su ventana, viendo cómo se ponía el sol sobre otro día. Había tristeza en sus ojos, no por los acontecimientos que se habían desarrollado,
sino por el conocimiento de que la naturaleza humana, en toda su complejidad, siempre albergaría oscuridad bajo la superficie. Y aunque la verdad había sido revelada, la señorita Marple sabía que tragedias similares eran inevitables. Era la naturaleza de la vida en un pequeño pueblo, donde todos conocían la vida de los demás, pero, a veces, lo que escondían era lo más peligroso de todo. Por ahora, sin embargo, reinaba la paz. El misterio se había resuelto.